Gracias por acompañarnos esta mañana de hoy lunes 5 de abril. Ha finalizado el largo feriado de la Semana Santa, donde según estadísticas de la Comisión Nacional de Prevención de Movilización Masiva, CONAPREM, liderada por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, se movilizaron durante este periodo largo de la Semana Santa aproximadamente 600.000 hondureños. Y en un contexto muy particular, en el contexto de la pandemia del COVID-19, varias personas perdieron lamentablemente la vida, unos en accidentes de tránsito y otros perdieron la vida por sumersión. Esta movilización masiva, que estadísticamente se cifra en los 600.000 hondureños que se movilizaron a nivel nacional, trae muchos retos y desafíos para el sistema sanitario público del país y también, lógicamente, para el privado. En esta mañana nos acompaña la doctora Carla Pavón, jefa del Departamento de Epidemiología. También nos van a acompañar la doctora Reina Durón del Observatorio COVID de UNITEC, representantes de la Policía Nacional, de la Cruz Roja y también del Cuerpo de Bomberos que estuvieron atendiendo esta movilización masiva. Pero antes yo quisiera que la doctora Carla Pavón, a nuestros amigos televidentes del Foro Canal 10, le detallara, le ejemplificara cómo están hoy los principales centros asistenciales del país con este tema del COVID-19. Porque hay que reconocer, fuimos irresponsables en esta movilización masiva. Como hondureños, salimos sin importar las consecuencias en materia de salud. La doctora Carla Pavón nos ha preparado una exposición muy detallada sobre la situación COVID hoy en Honduras. Buenos días, doctora Carla Pavón. Buenos días a todos ustedes. Me alegra verles después de permanecer una semana mayor en nuestros hogares, y realmente que sé que los invitados que usted tiene, a Melvin y a Carlos, creo de que estuvieron un arduo trabajo. También creo que tiene al general José. Yo creo que es bueno iniciar esta semana diciéndole a la población cómo estuvo realmente todo el movimiento de atenciones en el sistema sanitario, pero también es importante recalcarles que tuvimos bastante actividad en cuanto a casos, y esto pues nos llama la atención de que muchos posiblemente hayan viajado asintomáticos a lugares donde estuvieron aglomerados sin respetar la distancia correspondiente, como se les había dicho, de respetar las medidas de bioseguridad. Y esta semana pues no quisiéramos ser alarmantes, no quisiéramos ser portadores de malas noticias, pero la ciencia nos dice algo. La ciencia nos va a decir que va a haber un aumento considerable de casos, y por lo tanto la Secretaría de Salud tuvo que, por medio de la señora ministra que le estuvimos haciendo el análisis, pues ver cómo se va a atender esa cantidad de pacientes que va a requerir una cama, que va a requerir alto flujo, que van a requerir, porque se ha venido viendo toda esta semana esa gran necesidad, y por lo tanto quisiera que le presentáramos los datos solo de la Semana Santa para que vea la población que el virus no se paró. Tuvimos vacaciones, pero el virus no tuvo vacaciones, el virus siguió en su réplica, ¿verdad? Y es algo que hemos estado leyendo y analizando. La gente cree que una vacuna va a venir a parar todo, y vemos que en países como en Brasil, como en el norte de Brasil, en una comunidad que la tercera y cuarta parte de su población ya tenía desarrollado anticuerpos, pero su nueva variante posiblemente no respetó los anticuerpos de estas personas. Por lo tanto, estamos siempre en continuo estudio nosotros de ver que el virus
Es normal que se replique, que tenga nuevas variantes y por lo tanto nosotros no podemos estar confiados ante un país que todavía estamos en espera de vacunar a la mayoría de la población. Solo nos hemos vacunado los que estamos en primera línea, y en primera línea los médicos, enfermeras y los que estamos en hospitales, pero los que usted tiene invitados todavía no están vacunados, ¿verdad? Y ellos son de primera línea. Entonces debemos de hablarle a la población de esta manera, de una manera que a veces parecemos groseros, parecemos exagerados, parecemos que no queremos, como pareciera que no queremos dar buenas noticias, pero lastimosamente los hospitales no los podemos ocultar, tanto paciente, y no sé si quiere que le mostremos a la población cómo fue la dinámica, cómo se movió el virus en esta Semana Santa. Si me presentan, les mandé una presentación, ¿verdad? Porque tuvimos casi 15,000 muestras en solo desde el 28 hasta el día de ayer realizadas, y de estas 3,616 fueron positivas. Estamos hablando de 3,000 pacientes que fueron positivos. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Que continuamos presentando entre un 28 y 30% de positividad. Entonces, esto pensando que muchos pacientes que no desarrollaron síntomas, que no visitaron un triaje, porque los triajes lo visitan personas que tienen ya síntomas. Un triaje lo va a buscar una persona que sospecha que tiene COVID. Pero aquellos que nunca desarrollan un síntoma, aquellos que se fueron de viaje asintomáticos y no se cuidaron, esto es lo que nos está preocupando, de que va a venir esas personas con un contagio y van a venir a sus casas, que quizás personas mayores o personas que no viajaron para cuidarse, posiblemente pues esta persona venga a contagiar a sus familiares. Estaremos nosotros viendo el movimiento de toda esta semana. Vemos que los hospitales, en su mayoría, los hospitales de mayor referencia, como el Tórax, como el San Felipe, como el María, el Tórax está al 100% en sus camas de UCI, unidades de cuidados intensivos. Sí, para una población que tenemos en Tegucigalpa de más de 1 millón, 8 camas de UCI o 10 camas de UCI son insuficientes, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos salas de alto flujo, que también no hay cupo. Tenemos salas en el San Felipe que ya está en su 90%. Creo que de 80 ellos tenían 70 y creo que más, 78 camas ya ocupadas. ¿Qué significa? Significa que en los triajes van a estar esperando personas para ser ingresadas a un hospital, y debemos de darle de alta, o lastimosamente el que fallece, entonces otro va a ocupar la cama del que fallece. Pero es lastimoso estar, no quiero responsabilizar, no quiero, porque yo creo que desde que Adán y Eva cometieron el error, nosotros empezamos a culpar a todos. Todos somos responsables, todos somos responsables. Es un virus que tiene que haber una persona, y lastimosamente su comportamiento es humano. El comportamiento es humano, no es algo externo, es alguien, persona a persona lo transmitimos, y por lo tanto, si nuestro comportamiento no fue el adecuado en esta Semana Santa, pues entonces se va a salir de lo normal la atención de estas semanas próximas en los hospitales, simple y sencillamente porque muchos dicen, es que no están preparados. ¿Quién del mundo está preparado para un comportamiento desordenado de una población? Todo un año aprendimos de la pandemia que tenemos que cuidarnos con una mascarilla. Todo el año estuvimos hablando de respetar el distanciamiento social, y lastimosamente no lo hemos hecho. Ahora, ¿qué nos queda a la Secretaría de Salud? Nos queda atender al paciente, seguirlo atendiendo, seguir trabajando en medidas de prevención, porque aunque mute el virus, las medidas de prevención no cambian.
Las medidas de prevención son las mismas, las medidas de bioseguridad. Usted tiene que andar su mascarilla, usar el distanciamiento. Mire cómo vemos esta gráfica donde nosotros tuvimos en la semana, como le decía, 14.462 muestras realizadas, y esto es el paciente que fue a un triaje, el paciente que fue a un hospital y se le realizó ya sea un hisopado por antígeno o un hisopado por PCR. Toda la semana el laboratorio realizó PCR. Hubo un momento de par de horas que se paró el laboratorio por cuestiones técnicas, pero siempre continuó realizando. Si usted ve, ya el viernes, sábado y domingo fueron menos muestras, ya fueron menos las muestras que llegaron, pero no me pase la otra, sino que quiero explicar la anterior para que usted vea el ritmo de la positividad que hubo. A veces nos atenemos mucho a la positividad, pero esa es la capacidad de captación de que tenemos nosotros de detectar de que la persona que llegó, ese es un virus por COVID. Entonces, por SARS-CoV-2, disculpe. Entonces vemos que los primeros días estuvimos en un 20, 24, luego un 25, 27 y alcanzamos un 42% de positividad en lo que nosotros estábamos haciendo y realizando muestras. El primero hicimos 2.852, de lo cual 2.683 fueron positivas. Creo que fue el día que más captamos pacientes positivos. Luego esa disminución no se debe, a veces las gráficas cuando bajan y dice, va bajando, no, es porque bajaron el número de muestras, el número de pruebas. Es una mala percepción esa gráfica que va para abajo. No, debo de explicarlo, es que porque tuvimos menos muestras que realizar. Pero la siguiente habla de los hospitalizados. Y vea usted, nunca bajó el número de hospitalizados, más bien aumentaba, ¿verdad? De venir el 28 que iniciamos, de aproximadamente 1.030 pacientes, y siempre tuvimos los UCI, las unidades de cuidados intensivos, llenas. Si usted fija, 57 pacientes, luego al siguiente día 63 pacientes en unidades de cuidado intensivo. Siempre a medida que nosotros vamos aumentando el número de casos, vamos aumentando el número de camas, es la necesidad eminente de la unidad de cuidados intensivos. Eso, y las tenemos llenas. Ok, quedémonos ahí, doctora. Doctora sí. Carla Pavón, quedémonos ahí. La doctora Carla Pavón es la jefa del Departamento de Epidemiología y nos ha detallado el contexto de la pandemia del COVID-19 durante este feriado largo de la Semana Santa. Nos acompaña la doctora Reina Durón del Observatorio COVID de UNITEC. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Cómo hacerle frente? Buenos días, doctora Reina Durón. Muy buenos días a todos los distinguidos panelistas, licenciado Eric Mejía. Gracias por la invitación. Definitivamente que el rol de los medios de comunicación se hace cada vez más importante ante el avance de la pandemia, porque, bueno, estamos hablando de una crónica de un colapso anunciado, ¿verdad? Los números nos han venido hablando hace varios meses y sobre todo en este primer trimestre del año, cuando vemos un crecimiento sin parar, un número de casos en ascenso, y a la fecha que tenemos 64.891 casos, bueno, al día de ayer, solamente en el año 2021, hemos acumulado en 3 meses el 34% de todos los casos durante toda la pandemia. Y esto puede verse en los gráficos del Observatorio COVID de UNITEC. Pueden entrar a la página de UNITEC, ahí lo van a encontrar. Entonces, hay una grabación de la pandemia en este trimestre y vemos que tiene que ver con eventos que van ocurriendo
en la sociedad hondureña. Uno, los huracanes ETA y IOTA causaron un ascenso en diciembre. Luego, las vacaciones de diciembre, las reuniones de Navidad y fin de año. Luego tenemos en marzo, ¿verdad? Culminando a mediados de marzo, una época electoral. Y ahí tenemos otro pico de casos, un aumento en el pico, porque realmente siempre hemos estado en un pico continuo, ¿verdad? Como ya pues la doctora Pavón también ha comentado, o sea, es un crecimiento numérico que no para. Entonces, sabiendo cuál es el comportamiento del hondureño, cómo está el comportamiento de la pandemia, ya no podemos estar en modo espera a ver cuántos vienen contagiados y a ver cómo los ponemos en las camas del hospital. Y el personal de salud hace un gran esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que los técnicos de la Secretaría de Salud también ahí andan y todo, pero se nota que la logística nos va a ser insuficiente en estos 2 meses que siguen, porque considerando el tiempo de incubación y luego que los que vinieron infectados van a trasladar, van a contagiar la enfermedad a sus familiares y a sus compañeros de trabajo, entonces tenemos un abril y un mayo muy, muy difíciles y con los hospitales ya llenos, con capacidades hospitalarias o más bien ocupaciones hospitalarias de 100 hasta 130%, estaba escuchando ayer, ¿verdad? Entonces el panorama es oscuro y ahorita tenemos que ver cómo se hace algún tipo de contención, pero esto no es estar improvisando cada vez que pasa algo y empezar a quejarnos, no es nuestra intención, sino que más bien leamos los números y tomemos decisiones antes de la crisis, ¿verdad? Porque van a haber varios eventos siempre que la población sale y que por el agotamiento pandémico se descuida, porque no podemos ignorar que todo el mundo está cansado de estar encerrado y que la gente necesita salir. Pero salir todos así, a tropel, todos de un solo, en las mismas fechas, a los mismos lugares, es el peor error. Yo creo que esto se advirtió, pero los que están tomando decisiones yo creo que no están entendiendo la epidemiología y ahí habrá que hacer alguna acción, alguna intervención, porque los números muestran tendencias, nos dicen una radiografía cruda de cómo estamos sin hospitales para atender más enfermos y también nos dicen que la conducta del hondureño no cambia y a mí me da mucha tristeza ver cómo el personal de policía o de bomberos dice que hasta ayer habían acumulado 800 incidentes de tránsito, accidentes y otros incidentes, y se ve pues que el hondureño no se cuida, ¿verdad? Y eso tendríamos que analizarlo con antropólogos y psicólogos. Algo pasa porque si seguimos igual, esta pandemia nos va a vencer. Ok, la doctora Reina Durón, al igual que la doctora Reina Durón, la doctora Carla Pavón, ambas han detallado el contexto por el que transita Honduras en materia de salud respecto a la pandemia del COVID. Voy ahora entonces con los cuerpos de socorro y también con los cuerpos de seguridad, porque ellos estuvieron trabajando durante la Semana Santa, estuvieron arriesgando su vida. Nos acompaña el comandante general del Cuerpo de Bomberos, José Manuel Zelaya, a quien de inmediato le consulto. ¿Qué dicen las cifras? ¿Cuáles fueron las atenciones del Cuerpo de Bomberos? Buenos días, general Manuel Zelaya. Voy con... Ok, tenemos problemas con el audio del general José Manuel Zelaya, comandante del Cuerpo de Bomberos. Le voy a dar la bienvenida entonces al comisionado Melvin García de la Policía Nacional. Los datos estadísticos que maneja la Policía Nacional sobre las atenciones durante este feriado largo de la Semana Santa. Buenos días, comisionado Melvin García. Buenos días, un gusto saludarlos. Agradecer la oportunidad que nos da para dar a conocer pues
los resultados que como Policía Nacional obtuvimos nosotros y que fue el esfuerzo de todas las instituciones comprometidas, como lo mencionaba usted anteriormente, los cuerpos de socorro, los cuerpos de seguridad, escuchando a mi general aquí hace un momento con problemas de audio, y a Carlos, que también estuvo en un despliegue a nivel nacional, lo mencionaba la doctora, y me llamaba la atención este último comentario que ella hacía, fíjese, muy particular. En este sentido, habría que hacernos un análisis. Nosotros propiamente como seres humanos no empatizamos o no nos queremos nosotros mismos, no nos cuidamos, no aplicamos ese sentido propio de pertenencia, de amor a cada uno de nosotros. ¿A razón de qué? Nosotros podemos observar dentro de la movilización y el desplazamiento de las personas que se dio en los lugares turísticos, en los ejes carreteros y en todos aquellos centros donde tuvimos participación como Policía Nacional, nuestros 31 hombres, es difícil y genera una situación. Yo decía el día de ayer, gracias Señor porque nos diste sabiduría, paciencia y nos generaste estrategias para poder culminar esta semana de la mejor forma y de la forma más positiva. ¿A razón de qué? Nosotros generamos operaciones policiales para resguardar la seguridad de todos los ciudadanos y todos los amigos, compatriotas del país, hondureños, extranjeros y todos los que nos visitaron de diferentes formas y en diferentes destinos. Pero, más sin embargo, así tuvimos situaciones ajenas a las que tuvimos que recurrir para poder sancionar a aquellos conductores el irrespeto a la normativa vial, el irrespeto a las normativas de conducta propia como personas en la alteración del orden público. Y en este sentido, que pues lamentablemente, pues, no lamentable porque no es lo positivo. Aquí lo positivo fue que no hubiéramos tenido este nivel de sanciones en el término de una semana, pero en el término de esta semana se decomisaron 3.125 licencias de conducir. Esto le manifiesta a usted una conducta bastante confrontativa, bastante no con falta de educación, porque entendemos que la hemos generado, que como país, como sociedad hemos generado esta situación de educarnos en materia vial y en otros sistemas o de otra naturaleza de esto, pero queremos desatender siempre, estamos luchando y es muy particular el comentario. Ambas doctoras que me han antecedido han dicho en diferentes formas que nosotros adámicamente no hemos soltado a este hombre viejo y estamos luchando con esa naturaleza de rebeldía y que tenemos propicio siempre comportarnos de diferentes formas o ajenas a la conducta humana. Esto es cuestión de reflexión porque todos los esquemas de seguridad se establecen, todos los cuerpos de socorro activan sus protocolos de seguridad en diferentes formas para ayudarnos con esto, pero lo que nos refleja la sanción, este comportamiento es lo que nosotros hoy vemos. Tuvimos el fallecimiento de 4 personas durante esta semana y tuvimos un total de 16 lesionados. Entonces aquí, si bien es cierto, queremos hacer algarabía de esto, pero para otras temporadas que hemos tenido cifras más elevadas, damos gracias al esfuerzo que cada hombre que conforma CONAPRED, de las 25 instituciones, de los 32.000 hombres y particularmente los 20.000 hombres que son Policía Nacional, en el desempeño de su labor hicieron el mayor esfuerzo para reducir y maximizar los objetivos operacionales de en cuanto a la seguridad de las personas con su movilidad, con su estadía, con su tiempo de esparcimiento en los destinos turísticos y en los ejes carreteros para recordar estas actividades de esta semana. Ok, muchas gracias al comisionado de la Policía Nacional, Melvin García, por acompañarnos esta mañana en Foro Canal 10. Ya tenemos listo el audio del general José Manuel Zelaya, comandante general del Cuerpo de Bomberos. Las atenciones durante el feriado largo de la Semana Santa. Ustedes también
estuvieron ofrendando su vida, salvando vidas en las diferentes playas, en los diferentes retenes del país y también expuestos al contagio del COVID. Buenos días, General José Manuel Zelaya. Muy buenos días, licenciado Eric Mejía, a todos sus panelistas. Bueno, dar gracias a Dios por esta gran oportunidad y gracias por la invitación. Quiero manifestarle que el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional pues tuvo un involucramiento dentro del territorio nacional con 1.800 bomberos, donde se realizaron 784 actividades comprendidas en lo que fueron los incendios estructurales, la protección en las playas y carreteras, balnearios, centros turísticos y primeramente pues quiero, aparte de saludarlos, quiero darle gracias a Dios nuevamente porque estamos de retorno con todo el personal, igual que todas las personas o todas las instituciones involucradas en este operativo de esta Semana Santa recién pasada, y donde lamentablemente pues tenemos decesos, tenemos un total de 10 personas fallecidas por ahogamiento o sumersión, lamentando pues a sus familiares estos decesos, pero producto de que no se toman las recomendaciones pertinentes tal como las emitimos todas las instituciones de socorro. Bajo el marco de CONAPREM, pues quiero manifestar de que se atendieron un promedio de 6 incendios estructurales, se atendieron 4 incendios en vehículos, también atendimos 6 incendios forestales, porque esto no cesa. De igual manera, a nivel nacional se atendieron 10 incendios en zacateras, en contenedores de basura se atendieron 13, incendios eléctricos 8, de igual manera se realizaron rescates acuáticos un promedio de 70. Este trabajo arduo que realizó el personal especializado en rescate acuático pues vino a minimizar las pérdidas de vidas humanas y prácticamente redujo el número de personas, ya que este número de rescates que se realizaron tanto en la zona sur como en la zona norte e insular y en la península de lo que es Puerto Cortés, pues quiero manifestar de que este fue un trabajo titánico junto a otras instituciones y esto pues pudo haber elevado un número mayor. Dentro de este tema también... Ok, perfecto. Quedémonos ahí, General José Manuel Zelaya, sí, porque tengo 2 minutos para hacer una primera pausa comercial. Le doy la bienvenida a Carlos Colindres, jefe de alerta temprana de la Cruz Roja. Bueno, los datos estadísticos de la Cruz Roja. Buenos días, Carlos Colindres. Eric, muy buenos días. Gracias por el espacio que siempre nos brinda. La Cruz Roja hondureña, desde luego, ha estado siempre al pendiente de todas estas situaciones que los antecesores nos han contado. Desde luego que hemos tenido más de 3.500 voluntarios y personal administrativo al servicio de la población hondureña. Hemos estado en más de 254 puestos de atención hospitalaria y con esta logística hemos podido atender a más de 500, hemos podido llegar a más de 500 atenciones en diferentes razones, traslados, atenciones prehospitalarias, rescates acuáticos, que es muy importante, más de 25 podemos mencionar de manera institucional, es decir, 25 personas que estuvieron en una exposición del peligro y que nosotros pudimos colaborar con todo este sentido. Más allá, Eric y demás panelistas, de todas las medidas y las recomendaciones que hemos venido desarrollando, primero en el marco de CONAPREM y luego también de manera institucional, todas las medidas de bioseguridad que hemos estado recomendando. Y desde luego, Eric, que seguramente después de la pausa podemos hacer un análisis comparativo en qué ha ocurrido entre el 2018, 2019 y este 2021 y vamos a poder observar que los datos estadísticos pues para este año son bastante lamentables, dado más bien que solo hemos tenido la movilización de 600.000 personas, pero que en el 2019 tuvimos la movilización de 3.7 millones de personas y en ese año fuimos más responsables. Tuvimos una cultura de prevención un poco más marcada, Eric. Ok, bueno, interesante los datos estadísticos de la Cruz Roja, de la Policía Nacional y también del Cuerpo de Bomberos. No cabe la menor duda que los hondureños en este feriado largo de la Semana Santa se liberaron.
y producto de esto fueron irresponsables en su mayoría. Algunos se quedaron en casa. Bueno, voy a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos analizando la situación COVID en Honduras con la doctora Carla Pavón y la doctora Reina Durón, y también dando a profundidad los datos estadísticos que nos dejó este feriado largo de la Semana Santa con el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Cruz Roja. Ya volvemos. Alberto, ¿nos vamos o no? Sí. Más fácil que Alberto deje de jugar es abrir tu cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, tómate una selfie, completa la información, firma tu solicitud y así de fácil recibes los mejores beneficios. Abre tu cuenta ya desde tu celular. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amor, ya estás lista. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta los mejores beneficios. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas, CONAPREM, fueron más de 600.000 los hondureños que se movilizaron durante el feriado largo de la Semana Santa. Pero hoy nos preguntamos, ¿cuál es el contexto de la pandemia del COVID-19 en Honduras? ¿Cómo está el sistema sanitario público del país? Nos acompaña la doctora Carla Pavón y también la doctora Reina Durón. Y también nos acompañan representantes del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja, porque ellos estuvieron atendiendo esta movilización masiva de hondureños en un contexto muy particular, en un contexto de la pandemia del COVID-19. Vamos a continuar con esta exposición de la doctora Carla Pavón, jefa del Departamento de Epidemiología, quien nos detalla la situación del COVID en Honduras. Doctora Carla Pavón, ¿cuántos casos positivos se están contabilizando al día? Y reitéreme ese punto para que a los amigos televidentes les quede aquí en el cerebro. No hay cupo ya en los principales centros asistenciales del país. ¿Cómo está el tórax? ¿Cómo está el Hospital San Felipe, el Hospital Escuela, el Hospital María, que es donde se están atendiendo pacientes con COVID para su estabilización, y también unidades de cuidados intensivos? Y también, ¿cómo están operando hoy lunes los diferentes centros de triaje a nivel nacional? Adelante, doctora Carla Pavón. Sí, como le veníamos informando a la población desde ahora, nosotros no tuvimos menos de 500 casos diarios, y eso de que la población andaba de vacaciones significa que los que estaban y que fueron a buscar un triaje porque se quedaron en sus casas y bueno, presentaron algún síntoma o se sentían con algún malestar para que buscaran el triaje. Lo vengo diciendo, las personas buscan los triajes porque creen estar enfermos de COVID, y es ahí donde más tomamos muestras, donde más se toman y nosotros las procesamos. Estuvimos procesando diario entre 2.000 y 2.800, o sea, los últimos 3 días, el Viernes Santo, sábado y domingo, fueron menos las cantidades de hisopados que nos llegaron al laboratorio. Pero siempre hubo más de 500, 600, hubo el 1 de abril, como le digo, tuvimos el mayor número de casos, y su positividad nunca bajó, siempre anduvo entre 25 y 30% de su positividad, o sea que el 30% de las personas que se le realizaba su hisopado estaban positivas. Y eso es un número considerable, que 3 personas de 10 estén positivas. Lo bueno es que buscan, ¿verdad? Porque 10 personas que busquen en sospecha de COVID, pues eso es algo que ya la población busca ayuda. Pero los hospitales, el San Felipe y el tórax,
y el María, todos nos reportaban, todos los días nos reportaban más de 1.000 hospitalizados. Nunca bajó de 1.000 hospitalizados, y eso pues nos llama a la reflexión de que es evidente que el número siempre ha sido en esta semana y en las semanas anteriores un número exponencial. Nunca hemos nosotros tenido una meseta, como lo han dicho muchos, que nunca hemos llegado a una meseta, ¿verdad? Hubo leves descensos, pero que llegamos a una meseta en la pandemia no la hemos llegado. Por lo tanto, continuamos en ese ascenso. Jamás estuvo así como decir un pico máximo, porque habían leves descensos. Y esto, como decía la doctora Reina, un agotamiento epidemiológico, un agotamiento del virus, pero no es que nosotros hemos disminuido. Ahora, los hospitales están casi a su 100%, algunos, casi todas las UCI de Tegucigalpa, y creo que no tengo el error de decirlo, el tórax está al 100% en su UCI. Las 5 camas de UCI que tiene San Felipe están al 100%, igual que el María. Pero también las personas creen que solo se ocupa una cama. Y una cama en el hospital, tenemos salas de alto flujo. También esas salas de alto flujo están llenas. Y eso es lo que debe de entender la población, que aunque le pongamos mucho más número de camas, pero si nuestro comportamiento continúa siendo igual, vamos a necesitar más camas. Hoy le puedo poner 100 camas más para atenderlo, pero si sigue el mismo comportamiento, vamos a requerir 100 camas más. Y mire, cuando nos dicen UCI, el problema es que vamos a aumentar el número de UCIs, pero no tenemos el personal capacitado, no tenemos el profesional capacitado para esa área, porque necesitamos intensivistas, enfermeras intensivistas, médicos intensivistas, para que atiendan esas áreas. Y es ahí donde nosotros también tenemos ese déficit, ¿verdad? El personal de salud va a continuar dando todo, va a continuar atencionando a las personas, pero también la población debe de llamar un poquito a la reflexión y decir, me debo de cuidar ante una posible, porque es que no es posible, ya están llenos los hospitales. Y quizás me dirá, al 100%, cuando hablamos al 100%, hablemos de los hospitales de referencia. Hablemos de los hospitales, Hospital Escuela, Hospital Tórax, Hospital San Felipe, el María. Estamos en las camas UCI al 100%, en las camas de alto flujo al 100%. Las camas normales en la cual se atiende un paciente, creo que, como le decía, San Felipe está a un 95% de su ocupación. Entonces, ¿a dónde vamos a nosotros a atender? Y otra cosa, los médicos, no es lo mismo, y lo vengo repitiendo, no sé si hasta el cansancio lo voy a repetir, no es lo mismo que nosotros tengamos 10 pacientes en una sala que 100 pacientes. No es agotador, no es lo mismo, no es la misma atención, porque tenemos menos tiempo para atender mucho más pacientes. Lo decía la doctora, salimos todos en un mismo momento a los mismos lugares, entonces esto aglomeró los lugares, se aglomeró personas, indiscutiblemente, inevitablemente se contagiaron muchas personas en este viaje. Algo que era decisión nuestra, de salir a un lugar, era una decisión personal, porque nosotros llevamos la propuesta Comunidad de Vigilancia de la Salud, llevamos una propuesta que lastimosamente no fue escuchada. ¿Y cuál fue nuestra propuesta? Pasemos la Semana Santa no se puede pasar, o sea, pasemos el feriado, que es distinto. No podemos pasar la Semana Santa. Pasemos el feriado de la Semana Santa a otro momento. Entendemos que se necesitaba inyectar la economía, pero va a ser un pascón para el Estado.
¿Por qué? Porque todo eso lo va a ocupar en oxígeno. Lo vamos a ocupar en mayor número o sea, tenemos que tener mayor número de personal médico, de enfermería para atender la demanda que vamos a tener. Por lo tanto, nuestra propuesta en esta unidad era que ese feriado se pasara a junio, una vez que nosotros ya tuviéramos una población vacunada y que esperamos nosotros la vacuna, porque no tenemos una población vacunada. Y esto nos daba espacio de tiempo, ganarle el tiempo al virus. Eso es lo que nosotros queríamos, ganarle el tiempo al virus y no salir todos en una sola fecha. Por el amor de Dios, esto es de estrategia, esto es de que nos escuchen a los epidemiólogos de las propuestas que nosotros damos al ver que esto iba de manera exponencial, porque acabábamos de pasar de 2 eventos, que no esté equivocada la doctora Reina. Acabamos de pasar 2 eventos, Navidad, que fue imparable la aglomeración en los mercados y en todos los centros de consumo. Después vino las elecciones, otro que es la aglomeración de personas, no ha parado, y nosotros, el virus no va a parar mientras el humano no entienda que es un comportamiento humano al que puede parar el virus. Ni la vacuna ha podido ceder a este virus, porque quien lo puede ceder es el humano. Mientras el virus tenga un humano donde replicarse, donde las nuevas variantes van a existir, el virus va a mutar, el virus va a tener nuevas variantes. Eso es normal de un virus, porque el virus, igual que nosotros, quiere sobrevivir. El virus quiere sobrevivir y por lo tanto, mientras haya algo donde replicarse, que somos los humanos, el virus no va a ceder. Por lo tanto, los hospitales, déjeme decirle a la población, lastimosamente, espero que nadie llore por un cupo, que creo que ya hay familias llorando en un triaje para que le den cupo en un hospital. Ya hay familias donde está esperando que alguien, lastimosamente así es, alguien o va de alta o fallece para ocupar la cama el próximo. El que fallece o el que da la cama no es que va a quedar vacía, inmediatamente meten al que esté esperando el cupo en un triaje. ¿Por qué? Porque en el triaje nada más lo va a estabilizar con puntas nasales. Hay pacientes que ocupan alto flujo. Cuando le hablo de alto flujo es que ocupan más de 15 litros de oxígeno. Por lo tanto, ya no podemos llorar sobre ¿verdad? Sobre lo que ya está sucediendo. Sucedió la Semana Santa, nos dieron feriado, era decisión personal de las familias de salir. ¿Es prudente salir en este momento? No es prudente. Era decisión familiar. Por lo tanto, como le decía, no quiero responsabilizar que si el gobierno, que la persona, que todos aquí tenemos un grado de responsabilidad, pero ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde llega mi decisión? Y bueno, lastimosamente la población salió desbordada, salió sin cuidados, sin respetar el distanciamiento social, sin pensar de que después de una cama de arena podía cambiarla por una cama de hospital. Entonces ahora nos toca atender, nos toca salvar aquel paciente que va a buscar una necesidad de alguna cama o de alguna atención, ya sea en el primer nivel o en el segundo nivel. Ha sido muy franca la doctora Carla Pavón, jefa del Departamento de Epidemiología, retratando la situación del COVID en Honduras, lo que está pasando en los centros asistenciales que atienden a pacientes con COVID. Y me dice Olman Oyuela y Daniel Cepeda desde San Lorenzo, Texigua, qué crítica la situación del COVID en Honduras. Pero la doctora Carla Pavón responsabiliza en gran manera a los hondureños, a esos que decidieron irse de vacaciones de manera deliberada. Y yo le consulto también ahora a la doctora Reina Durón, del Observatorio COVID de UNITEC. ¿Qué tanta responsabilidad tiene o no
el gobierno y también la empresa privada, porque a esta hora de la mañana ya la empresa privada y el gobierno se aprestan a recibir a esos hondureños que se movilizaron a hacer turismo en este feriado largo de la Semana Santa. Y no están exigiendo pruebas COVID a sus empleados. Y ellos se fueron en este feriado largo de Semana Santa a turistear a los diferentes rincones del país. Doctora Reina Durón, ¿qué tan responsable es el gobierno y la empresa privada? Adelante. Dando una respuesta directa, es 50-50. 50 la población y 50 el gobierno y la empresa privada, quienes ocupan pues la mayoría en esta mesa multisectorial. No se puede negar que hay un problema de gobernanza en la pandemia y yo siempre escucho, igual que mencionó la doctora Pavón, la queja de los técnicos, los epidemiólogos, los especialistas en salud pública, de que no escuchan las recomendaciones que ellos brindan. Y yo creo que hay varios grupos de investigación y académicos y técnicos dando muy buenas ideas, pero no se están escuchando o no se entienden porque probablemente quienes deciden no tienen ideas básicas sobre epidemiología, ¿verdad? Y no deben saberlo porque no es su área de trabajo. Entonces, si ya sabemos cómo es la conducta del hondureño, ¿por qué lo liberamos sin restricciones? Porque hubo lugares llenos y no se oyó que los fueron a cerrar o que llegó alguien a intervenir, ¿verdad? Me imagino que también hay poco personal de policía y bomberos para atender a tanta gente en las calles y en los hoteles, etcétera. Entonces es una responsabilidad compartida, pero obviamente quien tiene la autoridad tiene mayor responsabilidad porque tomar una mala decisión le cuesta la vida a muchos ciudadanos y en este caso eso va a ocurrir, ¿verdad? Pero siendo propositivos también, y ahora ¿qué hacemos? Pues no sigamos el círculo vicioso de que va a venir otra vacación y que va a venir otra situación y seguimos aquí en los medios y en las casas y en las redes lamentándonos. ¿Por qué no hacemos un alto y reformulamos un plan nacional contra el COVID, como ha propuesto pues varios grupos y el Observatorio COVID de UNITEC también? Hay documentos con varias propuestas. Y una de ellas es que consideremos este agotamiento pandémico. ¿Qué opciones le estamos dando a la población para atender su salud mental y su salud física sin arriesgarse? ¿Qué vamos a hacer con estos ciclos de vacaciones y feriados que se vienen durante el año 2021? ¿Por qué no los fragmentamos? ¿Por qué no se dan sectorizados para que no salga todo el mundo al mismo tiempo? Y para permitir también que el personal de policía, bomberos y otros pues puedan ser suficientes para poder controlar la situación. Me gustaría que ellos opinaran sobre una propuesta de vacaciones sectorizadas o de feriados hechos por bloques, digamos que no salga todo el personal público de un solo o todo el privado de un solo, sino que por grupos o por regiones. No sé, tal vez ellos podrían opinar de esto, porque esta pandemia va para varios años. Mínimo vamos a estar 2 años más con esto y después puedo mostrarles en una estadística que les puede comprobar eso y que aunque se vacune, eso no va a cambiar la gravedad de la situación, por lo menos en los próximos 2 años. Lo podemos demostrar científicamente. Los países que se vacunaron se confiaron y ahí están otra vez en el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las vacaciones? Y luego, otra propuesta es la que nosotros hemos llamado TARC, T por testeo. Todo el mundo que viajó tiene que hacerse pruebas por lo menos por 3 semanas continuas. La doctora Carla Pavón sí nos puede indicar qué puede hacer la gente, dónde puede ir para hacerse esas pruebas, porque también, con o sin prueba, debemos decir, todos los que salieron deben entrar en un aislamiento o en alguna movilidad restringida y va a ser autoimpuesta, porque nadie va a andar detrás de todos los que salieron, ¿verdad? El que salió va a tener que aislarse, va a tener que ver, no ir a contagiar
la gente de su iglesia, de su trabajo, de su comunidad, ¿verdad? De sus vecinos. Y luego, en esta estrategia que llamamos TARC, R y C por rastreo de contactos. Quien está enfermo debería reportar, y ahí la Secretaría de Salud puede apoyar a través de triaje y otros mecanismos. Ojalá que usaran la telemedicina para que el que salió y se enfermó diga, bueno, ¿dónde estuvo? ¿Con quiénes ha tenido contacto? Y que podamos, con ese rastreo de contactos, contener un poco el contagio, ¿verdad? Durante los meses que siguen. Entonces, son propuestas que pedimos que se consideren y que también la población aprenda a implementarlas, porque también el ciudadano tiene que estar bien informado y debe tener acción propia. Y las comunidades y los comités municipales también tienen que actuar, porque la gente se movilizó a los municipios y a los departamentos de más altas tasas de mortalidad y tasas de incidencia de COVID. Eso está en los números. Y bueno, anticipamos una situación difícil, pero también dejamos estas propuestas para contención en los meses que siguen, ¿verdad? Bueno, interesantes las premisas de la doctora Reina Durón. En la segunda hora de Foro Canal 10 me voy a quedar solamente con la doctora Reina Durón, al igual que con la doctora Carla Pavón, para que nos detallen a profundidad qué hacer frente a esta inminente tercera ola de contagios de casos COVID en Honduras. Bueno, le doy la palabra en este momento al comandante general del Cuerpo de Bomberos, al general José Manuel Zelaya. Ustedes estuvieron como Cuerpo de Bomberos en contacto con esta movilización masiva, 600,000 hondureños. Y es un dato bastante conservador, general José Manuel Zelaya. ¿Van a hacer alguna aplicación de pruebas rápidas a sus elementos, a los integrantes del Cuerpo de Bomberos? Ve usted, ustedes también se sumergieron en las aguas, en las playas, para salvar vidas. Y lógicamente, allí en una playa, adentro del agua, ya la mascarilla no tiene ninguna efectividad por su contacto con el agua. Nos imaginamos, y ojalá que no sea así, que algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos también, producto de su trabajo, del contacto con alguna persona asintomática, va a resultar contagiada. General José Manuel Zelaya, ¿cómo prevenir casos COVID hoy en el Cuerpo de Bomberos tras esta atención masiva de hondureños durante el feriado largo de la Semana Santa? Muy buenos días. Nuevamente, licenciado, sí, efectivamente. Quiero manifestarle que dentro de la planificación pues está ese control interno y a nivel nacional con las pruebas rápidas. Y en algunos casos, cuando tenemos sospechosos, pues son sometidos a lo que es la prueba del hisopado. De igual manera, pues antes y durante esta pandemia, pues hemos perdido grandes elementos en el cumplimiento del deber, y esta no es la excepción, estas vacaciones de Semana Santa. Quiero manifestarle que estamos ya casi próximos a la vacunación de todo el personal de bomberos a nivel nacional, y de igual manera pues sí, estamos manejando a través del departamento médico un control en relación al COVID-19. Siempre llevamos esas palabras o esos mensajes de prevención a todas las personas que estaban desmovilizando a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa. En esa medida, pues siempre hicimos hincapié, tuvimos reuniones con autoridades de salud pública, de la policía, las Fuerzas Armadas, de lo que es COPECO, y relacionado todo con el tema de CONAPREN, y con sus autoridades quiero manifestarle que siempre se hizo énfasis en la bioseguridad, porque la realidad es que, como dice usted, las mascarillas en el agua no tienen ningún resultado. Efectivamente, hubo algunos lugares donde se estuvo practicando las cascadas, donde las familias estaban pues prácticamente concentradas, entraban al agua y volvían a sus lugares donde estaban ya de forma determinada. Se estuvo cumpliendo con el PCM, y quiero decirle a la distinguida doctora Durón de que sí hubo cierre de algunos centros recreativos, fue un total de 5.
y de igual manera hubo sanciones también por parte de las autoridades locales, donde todo el mundo a nivel de gobiernos locales estaban empoderados a través del PSM de darle un cumplimiento a las disposiciones del mismo. En esa medida quiero decirle de que como decía la doctora Durón, es bien difícil a veces el comportamiento humano del hondureño. A veces no toma en consideración, considera de que el COVID como que no existe, pero la realidad es que las estadísticas de decesos pues hablan por sí solas. Las demandas de servicio pues sabemos de que están totalmente saturadas, y de igual manera pues quiero manifestarle de que estamos trabajando en eso, y yo creo que esto es de llevarlo a la mesa sectorial, cómo diferir los feriados venideros. Quiero manifestar de que es importante saber pues de que la empresa privada cerró sus operaciones a partir del día miércoles, inició el feriado del día jueves al domingo, y bomberos y todas las instituciones, las 25 instituciones que estuvimos enmarcadas en el marco de CONAPREN, trabajando activamente en beneficio de toda la población que se desmovilizaría. Quiero manifestar de que se quedó muy clarito de que todo el mundo tenía que guardar la distancia social, el uso de la mascarilla, no abusar en los lugares que no había este tipo de personas que estuviesen cumpliendo con las normas de bioseguridad, y es precisamente esto lo que se llevaría a cabo a través de la mesa sectorial para ver de qué manera se puede mejorar el sistema de seguridad en cuanto al tema del COVID-19. Informar de que en esa medida el Estado pues otorgó la semana de feriado. El lanzamiento pues dio inicio el día viernes y finalizó el día de ayer. En esa medida pues se dieron todas las recomendaciones pertinentes, se hizo conciencia, pero las estadísticas nos dicen lo contrario acerca de lo que es el COVID-19. En esa medida pues quiero decirle de que sí, son temas importantísimos, que depende de la vida humana, y yo creo que vendrán reuniones para tomar algunas determinaciones o decisiones a través de las demás autoridades del Estado para ver de qué manera podemos mejorar el sistema o de qué forma diferir los feriados que se avecinan. Ok, muchas gracias, general. Muchas gracias, general José Manuel Zelaya, comandante del Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias por su participación. Voy con el comisionado Melvin García. ¿Y se va a aplicar algún testeo rápido a los elementos de la Policía Nacional que estuvieron atendiendo esta movilización masiva? Porque es una de las tantas recomendaciones que da hoy el Observatorio COVID de UNITEC. Hay que testear a todos aquellos empleados del sector público y privado que salieron a hacer turismo durante esta Semana Santa. Y yo diría, ¿por qué no aplicar este testeo también a los cuerpos de socorro y también a los cuerpos de seguridad que estuvieron atendiendo esta movilización masiva? Un mensaje final, comisionado Melvin García, sobre la operatividad de la policía durante el feriado largo de la Semana Santa. Bien, gracias, licenciado. Como bien lo manifestaba la doctora Durón, pues déjeme decirle que al igual nosotros aplicamos este protocolo de bioseguridad a efectos que a partir de esta semana nuestro departamento, nuestra unidad de sanidad está haciendo las pruebas rápidas a todas aquellas personas o todos los que estuvimos involucrados en esta operatividad de los ejes carreteros, destinos turísticos y lugares turísticos. Es importante, ¿verdad? Y lo mencionábamos el día de ayer, que nosotros estamos en dos vías. ¿En qué sentido? Seguimos en contacto con la ciudad, seguimos en contacto con todos los ciudadanos que prestan a nuestros servicios, y es por eso que generamos una batería y un consolidado de hacer la evaluación con pruebas rápidas a todas aquellas personas y la evaluación clínico-médica para diferenciar si alguno tiene alguna sintomatología dentro de estas 48 horas que hemos finalizado estas operaciones, para remitirlo pues a los centros que tenemos como Policía Nacional para evaluar y a profundidad generar un examen clínico médico del mismo funcionario policial. Para nosotros es muy importante porque también
generamos un cuidado al interior de todos nuestros funcionarios, desde la actividad administrativa como operacional, porque esto se va a generar, va a una réplica tanto para el servicio directo que tenemos con ciudadanos que prestamos a dar algún servicio en la calle o administrativamente. Esto es muy importante y por eso ayer hacíamos la diferencia en la conferencia de prensa que nos apeguemos por favor al orden o a la atención que nosotros vamos a estar generando en materia de bioseguridad a todas aquellas personas que se aboquen a nuestras oficinas en virtud de ¿qué? De resguardarlos a ellos mismos y resguardarnos nosotros mismos dentro de nuestras oficinas o de nuestras instalaciones. Agradecer por esta oportunidad de decirle pues que para Policía Nacional fue un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo satisfactorio, y de una u otra forma, la doctora lo decía y lo mencionaba los antecesores, si bien es cierto, la conducta humana impera mucho en el control de estas movilizaciones. Se generaron estrategias donde nos manifestaban que los empleados de gobierno iban a salir en una periodicidad y los empleados privados de otra, pero entendemos que la cultura o la obediencia a someterse a estas medidas plega más por la responsabilidad propia de cada uno de nosotros y situaciones propias del cuidado y respeto a la vida de terceros. Es así que creo que, como lo mencionaba el general Zelaya, y en su momento la mesa multisectorial tendrá que tomar medidas sobre esta naturaleza para futuros eventos o actividades que tengamos de lo mismo, con desplazamientos o masivas, para poder regular más el comportamiento o generar estrategias de seguridad que podamos tener mayor control sobre los ciudadanos en sus desplazamientos o estadías en los diferentes lugares. Pero sí, importante aclarar que nosotros ya estamos evaluando nuestro personal, que ya estamos haciendo las medidas pertinentes para poder identificar dentro de estas previas 48 horas a nivel nacional aquel paciente o funcionario policial que tenga alguna sintomatología y poder referirlo a los lugares correspondientes dentro de nuestra Policía Nacional. Ok, enhorabuena por la Policía Nacional, por los miembros de la Policía Nacional, porque mientras 600.000 hondureños se fueron a hacer turismo, a visitar a sus familiares, los elementos de la Policía Nacional estuvieron atendiendo esta movilización masiva. Tuvieron contacto físico posiblemente con asintomáticos. Entonces, tienen que someterse a este testeo. Buena recomendación que ha hecho hoy la doctora Reina Durón del Observatorio COVID. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mensaje final también de Carlos Colindres, quien es el jefe de alerta temprana de la Cruz Roja. También los elementos de la Cruz Roja tuvieron este contacto con esta movilización masiva, atendiendo las emergencias. Y también sigo con la doctora Carla Pavón y la doctora Reina Durón. Y ahora, ¿qué debe hacer el sistema sanitario para atender esta eminente tercera ola de contagios de casos COVID? Hacemos una pausa, ya volvemos. En Seguros. Usted está viendo Foro Canal 10. En esta segunda hora de Foro Canal 10 nos continúan acompañando las doctoras Carla Pavón y la doctora Reina Durón. La doctora Reina Durón del Observatorio COVID de Unitec y la doctora Carla Pavón, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Y también nos acompaña Carlos Colinder, jefe de alerta temprana de la Cruz Roja. Los datos comparativos entre los últimos años que indican y también a manera de mensaje final, Carlos Colindres, ¿van a aplicar algún testeo rápido a los integrantes de la Cruz Roja tomando en cuenta esta recomendación oportuna que ha hecho la doctora Reina Durón del Observatorio COVID de Unitec? Adelante, Carlos Colindres. Gracias, Eric. Comienzo por la primera consulta que nos hace. Desde luego, nuestra institución, desde las primeras operaciones en marzo del año pasado, hemos estado desde luego testeando a todo nuestro personal con un seguimiento bastante sistemático, y obviamente que para esta movilización no va a ser la excepción. Así que nuestra respuesta es sí, vamos a continuar haciendo esta labor, y desde luego esto que se tiene que extender o lo hacemos también a nivel nacional. Eric, yo creo que este es un pilotaje, creo que es la primera vez que se hace una movilización masiva en esta nueva realidad.
y dándole a conocer, le mandé una gráfica sobre los datos estadísticos del 2018, 2019, 2010 y del 2021. Pero más allá de los datos estadísticos, lo que nos refleja es, como usted bien lo decía al inicio, es una irresponsabilidad sobre todo de nosotros como población, porque en el 2018 se movilizaron 3.5 millones de personas y hubo datos estadísticos bastante por arriba de lo que normalmente veníamos considerando 2016, 2017. En el 2019, según los datos de turismo, se movilizaron 3.7 millones de personas. Pero en ese 2019 pudimos aprender mucho y pudimos bajar los datos estadísticos en afectaciones, sobre todo en el operativo de Semana Santa. Pero para este 2021, con solo el 16% de la población movilizándose en comparación con el 2018 y el 2019, tenemos los datos estadísticos casi iguales a los del año de 2019. ¿Qué quiero decir? Que sí hay una irresponsabilidad de parte nuestra en temas de accidentes automovilísticos, en temas de personas que se exponen en playas, en los diferentes balnearios, y en donde nosotros tenemos que hacer una labor importante, tanto, todas las instituciones que formamos con APREN. Y yo creo que eso es, como también decía la doctora Reina, es justamente de tomar consideración, buscar otras estrategias para la población y obviamente también demandar una actitud más responsable, sobre todo de toda la población que se está movilizando o que se movilizó para este año. Con solo 600.000 personas movilizadas, como reitero, hemos tenido datos estadísticos casi al mismo nivel que en el 2019. Entonces yo creo que eso es una reflexión muy importante, Eric, que debemos de tomar. Estoy de acuerdo con la doctora cuando menciona que debemos de buscar otras estrategias también para que la población se pueda movilizar y en general para tener mayores controles, conociendo nuestra cultura, conociendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar como hondureños, teniendo una realidad enfrente, teniendo múltiples escenarios en el país. Creo que la intención debería ser analizar un poco mejor todas estas situaciones y desde luego buscar los mejores mecanismos y las mejores estrategias para, por una parte, no limitar que la población salga, pero por otra parte sí que hayan y existan controles que de verdad sean eficientes para poder reducir al máximo la exposición del contagio en este tema del COVID y también en todos los fenómenos silenciosos, accidentes automovilísticos, personas que asisten a lugares en donde no hay una institución, balnearios, playas que no están certificadas, que no tienen rutas de evacuación, que no tienen botiquines de primeros auxilios. Ahora seguramente pudieron ustedes también ir a un lugar en donde no habían medidas de bioseguridad. Entonces yo creo que todo eso es parte de un análisis que, como bien lo dice el general José Manuel Zelaya, debemos de iniciar ahora de inmediato con todo el tema de SINAGER y también con la Mesa Intersectorial de Salud. Así que esa es mi participación, Erika, agradeciendo a todos los más de 3.500 personas que estuvieron a disposición de la población y desde luego dando un ejemplo importante también que en todo momento nosotros como Cruz Roja Hondureña, cada uno de los voluntarios y administrativos, utilizamos todos los equipos de bioseguridad. La recomendación para la población que continúe manteniendo las medidas de bioseguridad, en este mundo ideal, en este pensamiento ideal, quisiéramos que no haya colapso más bien de hospitales. Esperaríamos de que todo esté bien, esperaríamos de que la gente en su mayoría se haya cuidado, particularmente con un grupo también de colegas visitamos diferentes lugares del país y pudimos ver algunas irregularidades en temas de bioseguridad, pero en la generalidad miramos también que la población se estaba cuidando. Esperemos que eso haya sucedido en todo el país, en las 600.000 personas que se movilizaron y que se puedan tomar todas las consideraciones del caso para poder, ahora que estamos, como usted bien lo dice, a punto de ir a nuestros trabajos y aquellas personas que no salieron, pues obviamente que no tengan una repercusión en nuestra movilización y obviamente que también cada una de la empresa privada y la empresa pública haya hecho uso de las medidas de bioseguridad. Ok, y desde este espacio generador de opinión, de orientación y de información, queremos felicitar, queremos agradecer esta noble labor de rescate y de socorro y también a los cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas,
a la Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos, que han estado atendiendo esta movilización masiva que se reportó durante la Semana Santa. Gracias a Carlos Colindres, gracias al general José Manuel Zelay y también al comisionado Melvin García. Termina su participación, ahora me quedo solamente con la doctora Carla Pavón y la doctora Reina Durón del Observatorio COVID y con la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Planteo una interrogante de manera general. ¿Cómo enfrentará la Secretaría de Salud una eminente tercera ola de contagios de casos COVID durante esta movilización masiva? Escuchaba en horas muy tempranas a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunciando que se van a aumentar las camas en los centros de triaje. Pero yo quiero que aquí la doctora Carla Pavón, que es la jefa del Departamento de Epidemiología, nos cuente en el foro de Canal 10 qué se va a hacer desde la Secretaría de Salud. Porque también nos preguntamos, ¿se va a aumentar la aplicación de pruebas? ¿Tiene la capacidad del Estado? ¿Qué pasa con los hospitales móviles? Doctora Carla Pavón, adelante. Bien, lo importante es testear a nuestra población, más aquella que se expuso. Testear, nosotros gracias a Dios ya no solo contamos con un laboratorio, ya contamos con 4 laboratorios de biología molecular. Estamos abastecidos de reactivos en los 4 laboratorios, tanto el de Copán como el de Atlántida, el de Cortés y Tegucigalpa. Eso pues amplía el número de pruebas de PCR. Tenemos antígenos, que el antígeno pues si bien es cierto, como ya viene una semana, la población podría ser útil porque el antígeno nos es más útil entre el 5º al 10º día. Entonces creo de que la población debe de buscar los triajes porque tenemos suficientes pruebas de antígenos para realizarle a los pacientes y tomar decisiones, los médicos en ese caso, al ver un paciente que tiene síntomas y que aún le sale su antígeno negativo, tiene que tomar la decisión de tomarle una PCR porque sigue siendo la PCR la gold estándar para el diagnóstico definitivo de COVID. Una prueba de antígeno positiva, pues un diagnóstico. Pero si ante una duda que nosotros tengamos, que un paciente tenga clínica, pero aún le salga negativo, nosotros tenemos esa opción de tomarle una nueva prueba PCR. Creo que aquí es importante para la unidad de vigilancia que a través del Laboratorio Nacional de Virología tener a mano, ¿verdad? Y lo tenemos, que es el diagnóstico precoz, que es testear a la población. Y bueno, esto, ¿por qué? Porque esa es la manera que nosotros podemos aislar al paciente y que el paciente no sea un medio de contagio para los otros que están sanos. Sin embargo, la empresa privada debe de tomar una responsabilidad, y bien lo dijo la doctora Reina, que deben de testear a su personal. Yo creo que aquí la empresa privada debe testear a todo su personal que está regresando de vacaciones y que salió. Debe de ser muy sincero el empleado de decir, bueno, no, yo estuve fuera de mi casa, en algún medio de exposición, porque aunque hubiéramos andado con la mascarilla, si no se respetó el distanciamiento, y es mejor que la empresa privada invierta en este preciso momento para que nosotros podamos respirar y podamos tener esa contención en casa, testear a su personal. Creo que aquí todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos de testear a todo el personal. Y otra estrategia que la Secretaría de Salud no ha dejado, pero que lo va a reforzar, es ir a buscar al paciente, ir a buscar al enfermo, que es por medio de las brigadas médicas. Yo creo que las brigadas médicas van a tener que seguir saliendo y de una manera mucho más de ataque, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, contener a la persona que pues posiblemente venga contagiada. Es importante que todos los regionales, ¿verdad?, hagan brigadas de toma de antígeno a aquellos pacientes que se
que salieron de sus casas y de inmediato tenerlos en contención, porque la persona así como es, el humano así como es, sin tener un diagnóstico, lo dudo que se contenga en su casa. Hemos tenido quejas, denuncias de pacientes que andan positivos, aún sabiendo su diagnóstico, y siguen saliendo. Creo que porque no se sienten enfermos, ¿verdad? Pero andan contagiando en la calle. Son actividades que la Secretaría de Salud va a tener que seguir implementando y reforzarlas aún más, porque vamos a tener que atender al paciente que viene contagiado. Ya en los hospitales, como lo dijo la ministra, ella estuvo reunida con todos sus regionales, todos sus directores de hospitales, para poder pues ampliar el número de atenciones en los triajes, porque es ahí donde más nosotros tenemos que pues identificar al paciente en primeras horas, en las primeras días de su enfermedad, y que no se complique, porque un paciente si llega a tiempo a un triaje se puede manejar en casa, pero un paciente que ya no llega saturando menos de 95 es un paciente que va a posiblemente requerir una cama, y es donde nosotros pues ahí los contenemos en el triaje cuando no hay cupo. Entonces todas estas estrategias van a tener que ser reforzadas, lo que hemos venido realizando, ¿verdad? Pero ya aquí la función de redes, que es la red hospitalaria y toda la red primaria, tienen ya pues planes de cómo ir conteniendo al paciente, pero sí es importante que nosotros testeemos. Nosotros vamos a realizar, como le digo, aquí en Tegucigalpa y en todos los otros 3 laboratorios PCR, estamos ya listos con reactivos, hemos estado con reactivos, gracias a Dios, para realizar las PCR. Mire, algo que como es normal en Semana Santa, no se llenan los centros de salud más que los hospitales. Ya hoy lunes usted va a ver las colas en el seguro y en todos los hospitales, porque disminuyeron el número de pruebas, porque no asistían los pacientes, están de viaje, están en sus casas, pero hoy yo creo que ya van a empezar a aumentar ese número de pruebas en los laboratorios, y vamos a tener evidente pues un número considerable, pero sí es importante que nosotros testeemos a nuestra población. Como usted lo decía, toda esa gente que salió de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los bomberos, deben ser testeados porque estuvieron en exposición, pero sin embargo también la empresa privada creo que debe testear a todo su personal que regresa de vacaciones, y así de una manera aislarlos y llegar a ser positivos y evitar mucho más contagio, y de esa manera pues tener esa mayor posibilidad de atención a otros pacientes que requieran cama. Bueno, doctora Reina Durón, del Observatorio COVID, sus valoraciones ante lo expuesto por la doctora Carla Pavón, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y también luces, recomendaciones, porque es importante que el gobierno también escuche a la academia. Ve usted qué interesante este observatorio COVID que ha implementado la UNITEC. Doctora Durón, adelante. Sí, en efecto, tenemos que recalcar que esta estrategia de testeo, aislamiento y rastreo de contactos no solo debe ser para el personal que se movilizó a atender, sino que a la población misma. Si usted viajó y pudo haberse expuesto, porque no sabemos, usted ve a alguien normal, sin síntomas, y esa persona puede ser portadora del virus. Aunque se haya vacunado, porque algunos se confiaron y dijeron, como estoy vacunado no hay peligro, no importa, el vacunado igual se puede enfermar, aunque no va a ser grave, igual puede contagiar, entonces esa no es garantía de nada. Entonces, si usted viajó, aparte se mantenga la distancia de las personas con quien convive o trabaja, use la mascarilla. En algunas ocasiones yo a algunas familias les he recomendado que el que salió use la mascarilla dentro de la casa por 1 a 2 semanas, ¿verdad? Porque a veces hay duda y no siempre la gente tiene dónde aislarse. Entonces, con que ande muy apartado, muy distante del resto de los miembros de familia, pues hace algo, ¿verdad?
Quisiera mostrarles unas imágenes que mandé, tal vez hay un gráfico que es... tiene unas barras azules, licenciado Eric. Tal vez con algunos datos las personas se convencen un poquito más de lo que tienen que hacer. En esa imagen, si la pone, bueno, antes teníamos casos de principalmente, no, es la otra presentación de fondo negro, esta es de la doctora Pavón. Antes teníamos más casos entre los 20 a 50 años. La edad ha bajado, ahora tenemos más adolescentes positivos y sintomáticos. Un 10% del total, ahora estoy hablando de los datos solamente del 2021. Entonces significa que estos jóvenes, que también son los que salen a la pulpería, a jugar pelota por ahí, son los que van a traer el virus a la casa. Puede ser que alguien no salió y se cuidó mucho, pero un miembro de la familia se fue a vacacionar o se fue al parque y ahí ya se arruinó toda la prevención en ese hogar, ¿verdad? Entonces, el COVID ha bajado en su edad de presentación. Y no son estas imágenes, si gusta, aquí creo que son de la doctora Pavón. Bueno, en todo caso... Bueno, ¿la podemos manipular desde su computadora, doctora Reina Durón? Ok, muy bien. Entonces quiero llamar la atención sobre, ya se la colocamos, sobre otro aspecto, para que usted que está viendo este programa se cuide y vea cuál es el panorama. Yo creo que tal vez con estadística logramos convencer un poco más. Vea, estos son los casos desde enero para acá. Las líneas azules son los casos que han ido apareciendo día por día. Esto lo pueden consultar en la página de Unitec y pueden navegar por diferentes departamentos y municipios y ver cómo está su comunidad. Ese es el promedio que hubo, promedio diario durante la semana anterior, ¿verdad? Hay unos 1,000 hospitalizados la semana previa, como ya la doctora Pavón bien nos había adelantado. Van apareciendo un promedio en esa época que analizamos, 623 casos nuevos por día. Pero mire lo siguiente, hay 326 graves, pero solo 51 en promedio están en UCI. ¿Qué significa? Si usted se enferma, tiene muy poca posibilidad de lograr un cupo en UCI y ahora menos que está lleno. Entonces, su descuido le puede costar la vida. Y en general podemos decir que de cada 7 personas muy graves, porque obviamente todos los que están en un hospital es porque están mal, pero de los muy graves, 1 de cada 7 van a tener la oportunidad de un cupo de cuidados intensivos. Y hay un promedio de un hondureño que fallece cada hora en Honduras durante la semana. Entonces, mire, estos números son reales, son personas, no solo son una estadística que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, cuídese, porque hay otros detalles. Yo quisiera avanzar aquí. Mire, antes teníamos una letalidad de 2 a 3% hasta principios de febrero, pero a consecuencia de todo de esta movilización sin cuidado que se ha tenido, mire que ahora estamos con tasas de letalidad hasta el doble y algunas fechas hasta el triple. Es decir, que 1 de cada 10 podría estar muriendo, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Probablemente, cada vez que salimos, el virus va mutando, se va combinando con otros, o es probable que esa gente que viajó de vacaciones a otro país trajo las cepas que son más graves, las que se sabe, la británica y la brasileña, la cepa brasileña, o denominada así porque ahí la detectaron, está en Panamá, probablemente eso ya está en Honduras y por eso vemos que a partir de mediados de febrero el COVID es más grave y es más mortal. Así que a eso se expone usted cuando se descuida. Y quiero adelantarme por el tema de la vacunación, porque hay una falsa esperanza en que con la pura vacuna ya podemos salir libres y no pasa nada. Este es el tiempo
en que van a alcanzar inmunidad de rebaño los países, o que planeaban inmunidad de rebaño los países que van más rápido en la vacunación. Líderes del mundo, Israel y Chile, van a terminar en 3 a 4 meses. Van a terminar de vacunar o van a alcanzar ese 70% mínimo que se dice. Pero miren El Salvador y Costa Rica, y por ahí vamos nosotros. Nosotros apenas hemos vacunado 0,5% de la población. Ellos llevan 4 y mayores porcentajes de vacunación, ¿verdad? 1 o 2%. Se van a tardar 2 a 3 años al ritmo que llevan ahorita, aunque El Salvador parece que ya se va a poner adelante vacunando, dicen, 10,000 diarios, imitando un poco la tendencia que lleva Israel, pero van a vacunar con Sinovac. Entonces les voy a mostrar otra cosa. Este cuadro es bien importante por esa falsa seguridad que hay de que vacunémonos y después tenemos vacaciones seguras. No va a funcionar así. Mira, Israel vacunó desde mediados de diciembre, donde está la punta de la vacunita que les puse ahí de la jeringa, y luego tienen un pico. ¿Qué pasó? La gente se confió porque estaban vacunados, tenían como la tercera o la mitad de la población vacunada, y empezaron a aumentar los casos por esa falsa confianza. Y luego el gobierno dijo, vamos a cierre, se vacunan todos los que se puedan y vamos a cierre, y mire cómo cae el número de casos. Ese es Israel, o sea, reaccionaron rápido ante ese descuido poblacional. Pero hay otro detalle, vacunaron primordialmente con la vacuna Pfizer y la cepa que tienen es principalmente la británica. Ahora vamos a Chile. Chile igual tiene un ritmo de vacunación muy bueno, 4º o 5º lugar en el mundo, ¿verdad? Y empiezan a principios de enero, y luego tienen un pequeño pico porque no es inmediata el efecto de la vacuna. Se relajaron, abrieron los viajes, bares, iglesias, casinos, y ahora están en un cierre otra vez porque volvieron a subir los casos. ¿Qué está pasando en Chile? Vacuna que aplican principalmente Sinovac, que es la vacuna de China, y que aparentemente tiene como los estudios con menos datos a favor, ¿verdad? Pero es la que ellos consiguieron. Y principal cepa que tienen, la brasileña, que es mucho más severa, más letal, y ellos relajaron el cierre. Bueno, hasta hace algunos días ya ellos estaban entonces haciendo una reacción y dijeron, no podemos seguir así. Entonces, ¿cuál es la propuesta del observatorio? Y pues me alegra que la doctora Pavón esté aquí porque creo que ya le transmitimos una invitación que tenemos. Las claves para la estrategia son la vacunación, más mantener la bioseguridad, más volver a hacer cierres, pero cierres inteligentes, y hacer uso de la genética. Tenemos una propuesta sobre un mapeo genético para Honduras, que pues UNITEC le está proponiendo a la Secretaría de Salud. Hablaremos más de ello en días seguidos, pero tenemos que pensar, y aquí yo sé que es controversial, pero hay que volver a analizar el tema de los cierres y qué tipo de cierres y cómo hacerlos y qué cierres funcionan y cuáles no. Esto va a estar publicado en la página de UNITEC, ahí lo pueden ver más en detalle, ¿verdad? Pero me temo que tenemos que volver a hablar de esa palabra que todo el mundo quiere evitar, pero si no sabemos hacer cierres, ni aún con vacuna, vamos a poder controlar esta pandemia. Ok, bueno, y tomando en cuenta lo expresado por la doctora Reina Durón sobre este proceso de vacunación que está llevando a cabo el mundo, ve usted, aunque no guste, algunos vamos a presentar en pantalla lo que está pasando aquí nomás, a la vuelta de la esquina, en El Salvador. Ya en El Salvador se finalizó el proceso de vacunación de los maestros del sector público.
todos los empleados del sector salud vacunados en El Salvador. Los maestros ya vacunados en El Salvador. Hoy inician con los maestros del sector privado. Y vea también lo que está anunciando Nayib Bukele. Recibió una carta del presidente Jinping donde se comunica que donará a nuestro país 150,000 vacunas contra el COVID. Estas son adicionales a los 2 millones adquiridas a Sinovac por nuestro gobierno. Este donativo de vacunas vendrá el martes por la noche. Lógicamente, El Salvador le compró 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID a China, de la marca de Sinovac. Y a cambio, los chinos le están regalando 150,000 dosis a El Salvador. Y en Honduras, ¿cómo vamos con este proceso, doctora Carla Pavón? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, sigo conversando con la doctora Carla Pavón y la doctora Reina Durón. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya estamos casi en la recta final de Foro Canal 10, este lunes, analizando puntualmente cómo va a enfrentar la Secretaría de Salud esta eminente tercera ola de contagios de COVID-19, producto de esta movilización masiva que se reportó durante la Semana Santa. Y la doctora Reina Durón del Observatorio COVID nos recuerda. ¿Y cómo avanza, se pregunta la doctora Reina Durón, ese proceso de vacunación en Honduras? Bueno, Honduras sigue a la cola en el mundo con la vacunación contra el COVID-19. Doctora Carla Pavón, respuestas ante la interrogante planteada por la doctora Reina Durón y también sus observaciones como Observatorio COVID de Unitec. Adelante, doctora Carla Pavón. Sí, me es difícil como funcionaria decir esto, pero creo que me caracterizo por siempre ser transparente en la información que se le da a la población. Quisiéramos que ya estuviera la vacuna. Como le digo, no soy la persona que maneja el tema de la vacuna en cuanto viene, cuando no viene, porque esos temas los está manejando el área del PAI, pero a nosotros nos dan fecha de últimos de abril, que vendrá el segundo lote de la vacuna. Esperemos que sea así, porque nosotros nos hemos aplicado la primera dosis, pero sin embargo estamos ansiosos de que se vacune las personas de alto riesgo. Recordemos que toda la caracterización que nosotros hacemos aquí en epidemiología, pues el próximo personal que se debe de vacunar es aquel personal que tiene un alto riesgo de morir. Pero sin embargo no alcanzaríamos el 70% de lo que se necesita para quedar inmunizada la población y tener un control en el virus. Por eso es que cuando la doctora Reina Durón habla de que Israel tenía su población inmunizada, un buen porcentaje, tanto Chile, pero que deliberaron, o sea, abrieron su economía, estaba abierta su economía, vuelven a tener esa alza de casos, pero ellos tienen esa capacidad nuevamente de cerrar, porque eso sería lo ideal aquí en Honduras, que hubiera la vacuna, que estuviera la vacuna ya para estar inmunizando a nuestra población, pero al mismo tiempo hacer un cierre inteligente, ¿verdad? Porque el problema es ese, de que nosotros vacunamos una pequeña cantidad, un porcentaje muy mínimo aquí en Honduras, pero ese no es suficiente para nosotros decir que se va a controlar este virus, cuando no se ha vacunado pero ni el 1%. Y tenemos que llegar a ese inmunidad de rebaño en un gran porcentaje para poder nosotros estar en ese alcance que están otros países. Mire, Brasil, Israel y Chile es un evidente ejemplo de que ellos, aún vacunados, volvieron a tener esa alza, pero también tomaron medidas, y esa medida esperamos nosotros que aquí
pues hemos escuchado que nuevamente nos tienen que confinar, si no, nosotros no vamos a tener capacidad en los hospitales de atender esa gran cantidad de casos. Ahora, esperemos que la vacuna venga para poder tener ese control, ¿verdad? No al 100% porque tuvimos una información de que el presidente de Argentina, creo, se había vacunado en enero y se volvió a contagiar. Lógico, si una persona está vacunada tiene menos posibilidades de desarrollar gravedad. Eso sí, habría que estarle dando seguimiento a la evolución del presidente de ese país para ver cómo evoluciona estando con la vacuna. La persona que se pone la vacuna no inmediatamente va a desarrollar inmunidad en su totalidad. Sin embargo, con las dos vacunas no vamos a desarrollar el 100%. Significa que nos podemos volver a contagiar estando aún con la vacuna. Aquí lo importante es que no desarrollemos gravedad y que no desarrollemos mortalidad. Ese es, creo que, el objetivo de vacunarnos. Esto sería, pues, que nosotros hagamos que nos escuchen esas estrategias que, es cierto, son duras para la economía, pero como le digo, nosotros pensamos como salud, como médicos, como personas que cuidan y que hacen estrategias para el cuidado y salvaguardar la vida de las personas. Pero esto va a ser a objeto de discusión, de análisis, para ver qué nuevas medidas tomará la Secretaría de Salud con SINAGER para poder nosotros contener esa gran cantidad de casos, porque vacuna en este momento no vamos a tener para esa gran cantidad de hondureños que quisiéramos nosotros. Esperamos nosotros que venga la vacuna que se había solicitado, como le digo, y de esa manera ir pues aumentando la capacidad de aquellas personas que necesitan urgentemente la vacuna, como son los de alto riesgo. Ok, tengo 2 minutos para hacer la última pausa comercial. Se los concedo a la doctora Reina Durón. Observaciones y valoraciones sobre lo expuesto por la doctora Carla Pavón, jefa del Departamento de Epidemiología. Adelante, doctora Durón. Bien, pues no tenemos noticias de cuándo se compra la primera vacuna por el gobierno hondureño y esperamos ansiosamente, pero una vacunación que sea parte de un plan nacional contra el COVID verdaderamente estructurado y con liderazgo. Y hay que decir que la Constitución de la República indica que tenemos un derecho a la salud y que el gobierno es el garante. Así que el acceso a la vacunación es parte de un derecho constitucional, igual que tener acceso a un hospital que le pueda atender a cualquier hondureño que se enferma. Y esto merece un reanálisis. Si los hospitales móviles pues no funcionaron, recordemos que hay un daño colateral, hay otras enfermedades que atender y entonces ¿qué vamos a hacer con los hospitales? Es una pregunta que las autoridades deben contestarnos. Bueno, y antes de irme a la pausa, por alusión le consulto, doctora Carla Pavón, ¿están operando los hospitales móviles? ¿O qué está pasando? Bueno, solo el de Cortés tengo entendido que está funcionando y los demás, bueno, todavía están en preparación de funcionar. El de Tegucigalpa todavía, pues, vimos que se lo entregaron, creo, al Hospital Escuela y bueno, tiene limitantes para el funcionamiento. Es algo que debemos nosotros, pues, seguir exigiendo, ¿verdad?, que se pongan en funcionamiento todos esos hospitales. Aunque no van a funcionar para el COVID, perfecto, porque no tienen las condiciones, pero que nos sirvan para ayudar a atender a otros pacientes. Eso merece una respuesta de quienes están a cargo, ¿verdad? Ok, interesante la observación de la doctora Reina Durón. O sea, en gran manera esos hospitales móviles no sirven para la atención de pacientes con COVID. Lo dice la doctora Reina Durón. Hacemos una última pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10.
Usted está viendo Foro Canal 10. Ya estamos en la recta final de Foro Canal 10 y a mis dos invitadas, la doctora Reina Durón y la doctora Carla Pavón, le voy a conceder 2 minutos a cada uno para un mensaje final. Puntualmente, doctora Carla Pavón, reiteremos, ¿cómo la Secretaría de Salud va a enfrentar esta inminente tercera ola de contagio de casos de COVID-19? ¿Se van a aumentar las camas? ¿Qué va a pasar con los centros de triaje, con los hospitales, con las pruebas? 2 minutos para un mensaje final. Adelante, doctora Carla Pavón. Bueno, sí, la ministra ha reiterado de que van a aumentar el número de atenciones en los triajes y eso requiere aumento de personal médico para las atenciones y de esta manera también tiene que aumentar la capacidad de atenciones en los hospitales. Esta es una manera de que va a tener que requerir no solo el personal que está, los 4,000 empleados que ha requerido esta pandemia, nuevos contrataciones, va a requerir más contratación de médicos porque esto se lo va a demandar y esto pues está en su plan. Y por medio de la unidad de vigilancia que nosotros pues estamos a cargo del Laboratorio Nacional, pues responder a la demanda de todos las muestras que nos lleguen y pues los turnos continúan igual, 3 turnos, no hemos parado, no vamos a parar para poder dar una respuesta. Obviamente vamos a tener mayor demanda y por lo tanto el resultado lo tendrán si es PCR en 72 horas, ya no 48 como lo habíamos estado haciendo, 24, 48. Pero tenemos la otra opción que es el antígeno. Yo creo que es importante mandarle un mensaje a la población que si viajó, tenga todas las medidas de bioseguridad propias en su casa, ¿verdad? Porque si salió solamente él y estaba otras personas que no salieron, creo que hasta que se testee y esté seguro que no trae ningún virus, creo que debe de estar mejor con medidas de bioseguridad. Aconsejarle a toda la población que salió en algún momento y que estuvo expuesta al virus, mejor que se testee, ya sea por medio de nosotros en los triajes o busque un medio alterno para realizarse un testeo. Testeo es alguna prueba rápida o una prueba de antígeno o PCR si tuviera la posibilidad para que pues estar seguro que no tiene. Y a la empresa privada pues mandarle ese mensaje de que testee a todo su personal que viene de regreso de vacaciones y estar seguro de que su personal esté seguro. Ahora nosotros haremos lo propio en nuestras áreas de trabajo para poder también estar seguros de que nuestros colaboradores y compañeros vengan con seguridad a trabajar, que no haya pues en medio de nosotros alguna persona que tenga el virus y nos podamos contagiar. Yo estoy vacunada, pero igual sigo viendo las noticias, sigo viendo artículos donde nos dice que con una vacuna no podemos estar tan seguros y me sigo cuidando, continuamos cuidándonos con las medidas de bioseguridad y seguimos pues dando esa recomendación. Uso de mascarilla, las medidas de bioseguridad independientemente de la cepa o la variante que nosotros tengamos en Honduras. Hemos enviado a Brasil algunas muestras, estamos esperando los resultados para ver si nosotros tenemos muchas gracias, doctora Carla alguna Pavón. nueva variante. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora Carla Pavón. 1 minuto para un mensaje final, doctora Reina Durón. Sí, muchas gracias a quienes miran el programa el día de hoy. Por favor, cuídense. Hay países que solamente con medidas de bioseguridad han controlado la pandemia. Nosotros podemos, ya que en el panorama no hay vacunas de forma masiva disponibles para este país. Así que, debo decir, el aburrimiento mata, el aburrimiento de las medidas de bioseguridad, así que aunque pues sea cansado, pero ya sabemos qué es lo que hay que hacer, practiquémoslo y por favor, aprovecho para invitarles a que participen también en investigación cuando miren estudios, sea del Observatorio de UNITEC o el Consorcio COVID y otros grupos, por favor participe.
porque la ciencia también nos va a ayudar, la ciencia hondureña. Muchas gracias y pues que Dios nos bendiga. Vienen semanas difíciles, que nos ayude a todos. Gracias, licenciado Mejía. Gracias, doctora Reina Durón, y gracias a la doctora Carla Pavón. De esta manera llegamos a la recta final de una emisión más de su Foro Canal 10. La cita es este martes, siempre en punto de las 7 de la mañana.